Estamos ahora con Carlos Basombrío. Él ha sido ministro del Interior y es uno de los principales observadores de este sector en nuestro medio. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, César, un placer de conversar contigo, un amigo de toda la vida. En fin, es un gusto. El afecto es mutuo y sí, son muchos años. Carlos, queremos tu enfoque, tu mirada. Son 100 días de este gobierno. El Ministerio del Interior, que es uno particularmente importante para el sistema legal y para la seguridad ciudadana, ha tenido tres titulares en este tiempo y ha estado atravesado por una serie de debates que cruzan la política sobre el cultivo de hoja de coca, pero la seguridad ciudadana sobre todo también. ¿Y cuál es tu balance? ¿Dónde estamos luego de estos más de 100 días? A ver, yo lo veo críticamente, lo veo con preocupación. Quisiera, a ver, no hablemos del programa de gobierno del señor Cerrón porque era un planteamiento más ideológico general y además porque el presidente Castillo lo abandonó en la segunda vuelta. En el programa Los 100 días, el bicentenario, el programa del bicentenario se llama, ¿no? No hay una palabra sobre seguridad ciudadana. O sea, es un tema ausente. En el discurso presidencial, básicamente se redujo a dos temas, ambos profundamente equivocados e inviables o peligrosos si eran viables. El tema de rondas urbanas, desconociendo que había en el Perú desde, desde, an, desde el 1996 aproximadamente, impulsadas por el general Yepes, en ese entonces, juntas vecinales de la policía, promovidas por la policía, y que hay probablemente cientos de miles de personas que hayan pasado por esa experiencia si es que no llegan al millón en todo el Perú, y que significan enorme, una enorme fuente de relación cotidiana entre policía y prevención del delito, no combate al delito porque eso no les corresponde, pero sí prevención del delito. La otra propuesta preocupaba, primero por la ignorancia de no conocer un punto básico, ya no digo él, pero por lo menos las personas que lo ayudan, y por el riesgo, las rondas urbanas en el único sitio donde han habido es en Cajamarca y se convirtieron en un esquema de chantaje, págame por darte seguridad al estilo siciliano, por decirlo de alguna manera, una Sicilia en los Andes. Fue un fracaso. Y la otra de poner a los muchachos de, que no trabajan ni estudian, que se estiman en 2 millones de personas, en el servicio militar obligatorio. Primero, que era un retroceso a los años al siglo pasado y eliminado hace tanto tiempo por los abusos que se cometieron, y segundo, absolutamente inviable. O sea, iban a ser 10 veces más que el conjunto de las Fuerzas Armadas, o sea, una locura, una irracionalidad y un desconocimiento mayúsculo que por supuesto también fue abandonado. El problema es que en el primer gabinete se puso dos frases sobre seguridad ciudadana, dos generalidades, ya no las recuerdo. Lo mismo fue en el gabinete de Mirta Vázquez, viene Barranzuela, hacen la equivocada propuesta de sacar a los militares, en muchos sentidos equivocada. Está vigente la resolución suprema hace 15 días y no han salido ni van a salir, porque ahora el nuevo ministro está en desacuerdo. Y en términos generales estamos a la deriva en el tema. Eso en relación a seguridad ciudadana. Hay dos otros problemas serios que se ven desde el Ministerio del Interior. Hay muchos más, pero que han estado, que hay que ponerlos bajo la lupa, la política antidrogas. Yo soy una persona que considera que la ilegalización de las drogas no va a ser nunca una política exitosa que genera la presencia del narcotráfico, y que mucho mejor es el enfrentamiento vía la lógica de las drogas controladas, como es el alcohol y como es el tabaco. Y que, pero sin embargo eso no ocurre en el Perú, en el mundo. Eso no está ocurriendo, no se va a dar, y pasarán varias décadas antes de que siquiera ese tema se discuta para el caso de la cocaína. Algo se ha avanzado en el sentido, en el respecto a la marihuana. Pero entonces, en ese
con ese problema real, si tú dejas de erradicar coca, impides, le quitas una de las cuatro patas a la lucha contra el narcotráfico, que para mí es una lucha para evitar su expansión, es una política de contención. El tema del lavado de activos, el trabajo de la DIRANDRO en lucha contra las drogas, dividen el desarrollo alternativo y la erradicación. Bueno, decidieron no erradicar, la primera ministra lo aceptó. Esto además se hacía en Sangabán, fue en Sangabán el tema, donde la coca crece dentro del Parque Nacional Bahuaja-Sonene y Bahuaja-Sonene y en su zona de amortiguamiento. O sea, hay un doble problema ahí. Esa política ha quedado colgada del aire, no sabemos si se continúa o no. Y el otro tema es el tema de orden público. O sea, yo estoy un convencido de que hay muchas veces muy buenas razones para que la gente proteste, pero a la vez la función del Ministerio del Interior es tratar de mantener el orden interno y evitar que se viole la ley. Y tú no puedes abandonar absolutamente la posibilidad de usar la fuerza en el orden interno, ¿no? Si la abandonas, para empezar, debilitas cualquier posibilidad de diálogo, porque si no hay ningún estímulo tampoco para dialogar. Entonces, yo no veo un horizonte alentador en ninguno de los frentes importantes y creo que más bien hay un alto riesgo de deterioro adicional, ¿no? De hecho, marcas una agenda de vacíos, ¿no? De temas con falta de Pasivos de políticas solución. contradictorias, decisiones no implementadas. O sea, digamos, por ejemplo, en perfiles de ministros, no es la primera vez que ocurre eso en el Perú, pero pasar de un señor como Barranzuela a un señor como Guillén, hay un abismo que va entre, primero para empezar, de un individuo con prontuario a uno con currículum, pero de visiones del mundo también. Quiere decir que el presidente y la primera ministra no están aportando ahí nada de una visión transversal de gobierno, sino se deja libre albedrío de Avelino Guillén, quien por supuesto tratará de hacer lo que pueda, pero en un contexto en el que no tiene, digamos, un marco para poder trabajar. Yo tuve la ventaja de que tuvimos un programa de seguridad, no sé, más de 100 páginas, que había sido elaborado por Gino Costa, que me había sido consultado, con el cual yo trabajé todo ese tiempo. O sea, eso te permite tener un horizonte que vaya más allá del día a día, porque en el día a día lo que puedes hacer es apagar incendios. Y la cantidad de incendios que crecen son siempre muy grandes y, bueno, en el 17º incendio te quemas, ¿no? Por decirlo de una manera metafórica. En políticas públicas se dice siempre que los espacios vacíos tienden a llenarse, ¿no? Entonces, una de En dos, todo, ¿no? En en todo. todo. Entonces, dejamos que esto se quede así y sean las correlaciones de interés las que carguen de contenido el sector, o tratamos como comunidad de reconstruir un espacio público de Sí. debate que fije políticas, fije lineamientos, fije requerimientos de un marco de referencia a, por ejemplo, un ministro como Avelino Guillén, que creo que todos lo respetamos, conocemos su trayectoria y demás. No me queda ninguna duda, es una persona, como te dije, muy respetable, el antípoda del anterior ministro, pero él necesita también, como cualquier otra persona, un marco de referencia sobre el cual trabajar. Y ahí viene la Eh, pregunta al hombre de políticas públicas, Carlos. ¿Cómo se construye un marco de referencia cuando creo que esta es una constatación que tenemos que asumir? El Ejecutivo no está generando espacios de debate y no está alimentado por expertos o profesionales que le den una pauta o una narrativa o un discurso, como le queríamos llamar, a una aproximación objetiva sobre un tema como el de seguridad. ¿Cómo se construye esto de la sociedad civil sin impulso de gobierno? es muy difícil, César. Ahí el rol que tenemos es tratar de poner en evidencia esa urgencia, pero a la vez se podría también plantear que en el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, que es el tan importante para nuestra vida cotidiana, no hay nada que inventar. No hay nada. Es como una canción, creo, de Pablo Milanés, ¿no? El amor ya no hay nada que inventar, hay que ponerlo en práctica y hacerlo bien. Eh, eh, digamos, hay experiencia, digamos, vasta internacional de lo que funciona y lo que no funciona.
y de la importancia de políticas que tengan perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Que, digamos, por un lado, todo lo que es una policía reformada, moderna, dotada de capacidades y equipamiento, de una visión del mundo moderna, etcétera. Y por otro lado, de racionalidades de intervención que van desde la prevención social a la prevención situacional, digamos, desde el semáforo que tiene que funcionar para que, o el foco que hay que prender para que el ladrón no pueda robar, hasta todo lo que es investigación criminal, inteligencia, en fin. Y no hay nada que inventar. Por supuesto, sí, recrearlo en función de nuestra realidad y ponerlo en práctica de una manera inteligente. No hay nada más que hacer. O sea, en ese sentido, no es que estemos frente a rocket science, como dicen en inglés, ciencia nuclear, como diríamos nosotros. Esto es cosas que ya más o menos se saben. Se sabe, qué sé yo, por ejemplo, la permanencia en prevención, por ejemplo. Aumentar las horas en que los muchachos permanecen en la escuela después de su fin de clase formal, proponiéndole actividades lúdicas, si tú quieres, pero protegidos por el entorno de la institución escolar, es decisivo. Y eso no es interior, digamos, ¿no? Es decisivo. La violencia familiar como un problema que permite crear más delincuencia por la situación de los muchachos que viven esas condiciones y que a la vez genera más victimización porque la violencia en sí misma es parte de la inseguridad. En fin, hay tantas cosas de las que podríamos hablar y creo que tiene que partir de la premisa de que la seguridad, al igual que la economía, al igual que otras cosas, pero pongo el ejemplo de la economía, no la rifas. No agarras y vas cambiando cada semana y le dices, oye Pedro, oye César, encárgate de interior, ¿ya? Y lo vas a, ya, yo veo. Y después se lo dicen, oye Carlos, te lo encargo a ti. Y cada quien va a implementar lo mejor que pueda, pero fuera de un marco político, de políticas públicas con relativa coherencia. En el acuerdo nacional están muchas de las bases de las cosas que estoy diciéndote. La cosa es tener la voluntad política, ¿no? Y la capacidad de implementarlos de nuevo, que no lo puede hacer un hombre solo. Fíjate, nosotros cuando estuvimos en el ministerio y fuimos construyendo en cascada un, una burocracia civil, en el buen sentido de la palabra burocracia, que primero, digamos, los dos viceministros, el jefe de asesores, el secretario general, que hoy día son gerentes generales del ministerio, iban convocando gente valiosa, que por cierto yo no conocía ya, salvo, yo, digamos, no, y que esa gente ocupaba direcciones, que luego de esas direcciones ellos formaban subdirectores y así sucesivamente. Una formación en cascada donde yo te digo, no tuvimos un solo caso de un problema, un nombramiento malo, uno, que fue una persona que conocíamos de antes además y que nos engañó, no en sus capacidades, sino que había terminado la universidad, nos presentó los subtítulos, pero el secretario general tenía un sistema de muestreo aleatorio, rápido, que lo descubrimos nosotros rápidamente. Bueno, no solo se le sacó, sino se le denunció. Pero lo que iba es que en las siguientes gestiones se sacó a toda esa gente, a toda. O sea, no te digo a toda, punto. No quedó piedra sobre piedra. Estás hablando, Carlos, de un sistema que ha sido voy a redundar al decir sistemático, un sistema que ha sido progresivamente desmontado y de un equipo de ejecutivos, de personas vinculadas al sector público que han sido sistemáticamente apartadas de sus cargos. Estás hablando de una especie de destrucción de lo que se pudo trabajar en los últimos 10 o 15 años en el sector interior, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente, bueno, yo encontré poca burocracia civil que se mantuvo en lo básico. Mantuvimos al director general de la policía porque era un hombre correcto que estaba haciendo las cosas bien. Cuando se jubiló, pusimos al número 2. Sí, sacamos un montón de generales porque habían el triple de generales de los que se necesitaban y los que la ley permitía. Pero el director general de la policía, él tenía un plan de reforma de la policía que coincidía en lo esencial con lo que nosotros queríamos y por qué no lo íbamos a cambiar. Entonces,
esa continuidad y combinada con cambios, creo que tiene que ser la base de políticas. Creo que en otros sectores sí se da un poco más, ¿no? Hay áreas del Ministerio de Estado que Finanzas, por ejemplo. de economía y finanzas, creo que en Cancillería en mucho, en fin, que hayan como burocracias estables del Estado, ¿no? Y muchos de los funcionarios que pusimos eran gerentes públicos. ¿Qué necesidad había de sacarlos para poner al amigote? Pero en Mm. fin, no quiero referirme a nuestra gestión porque pero sí es lo que yo conozco, ¿no? Esa es la parte de arriba, digamos, el ministerio. Ahora, tú hace un rato mencionaste entre las llaves un tema que tenía que ver con la relación entre la policía, la ciudadanía, los y las jóvenes. Pregunto, estamos aproximándonos a un ciclo de elecciones municipales. ¿La seguridad ciudadana podría convertirse en una bandera ciudadana a partir del proceso de elecciones que se avecina? ¿Las municipalidades tienen un rol que pueda ser cumplido aquí? A ver, eh, las municipalidades, en términos generales, tienen un papel establecido por la Constitución, definido por la ley, que son los principales responsables de lo que es la prevención para la seguridad. Esto se ha extendido, ya eso es una añadidura, los serenazgos, y me parece una cuestión muy valiosa, pero en el esquema que ya existe hace algunas décadas, que me parece muy valioso a nivel más micro que a nivel nacional. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana dijo una vez el general Miyashiro, es un té de tías, y no puedo coincidir más con él. Pero el sistema es que va a los distritos y de ahí desde el alcalde distrital al provincial y luego la gobernación regional, pero principalmente los distritos y las provincias tienen atribuciones en prevención y el presidente y el alcalde preside un comité de seguridad ciudadana que tiene la posibilidad de convocar a todos los actores de la localidad para trabajar en estrategias de prevención. Entonces ahí hay un rol bien importante, y hay los que los cumplen muy bien y otros que los cumplen muy mal, pero creo que ahí hay un rol muy importante. Ahora, lamentablemente en campaña las cosas se tienden a distorsionar mucho por el efectismo del resultado, ¿no? Entonces, y se ofrece recuerda ese candidato a alcalde de Lima que iba a ir en helicóptero, no sé qué cosa hizo, ya no me acuerdo, pero creo que ahora es alcalde de un distrito importante. Pero bueno, a lo que voy se distorsiona mucho, es normal que haya una distorsión, algo de distorsión en las campañas electorales porque hay mucho de sobreoferta y eso ocurre en todas partes del mundo. Pero no tenemos la institucionalidad política suficiente para que los debates sean serios. Y eso me remite al tema de los partidos políticos, la reforma de la política que nos debiera permitir. Lo que tú planteas requiere que hayan 3 o 4 partidos discutiendo una elección. Si hay 19, no se puede, porque ni siquiera puedes organizar un debate. Entonces, esa idea de 3 o 4 partidos, uno, dos, para fines ya de Congreso, pero que no haya voto preferencial, que haya primaria, que no es otra cosa que el voto preferencial hecho 6 meses antes, con lo cual eliminas de la campaña nacional esa perturbación de la aspiración individual y obligas a la gestión de partidos políticos. Esas pequeñas cosas que pueden ayudarnos a hacer lo que tú dices, a discutir políticas en serio, a reducir la demagogia. Se ha retrocedido, de nuevo el Congreso se ha volado eso y lo ha hecho de Perú Libre y lo ha hecho Fuerza Popular, o sea, ahí tienen coincidencias casi todos. Entonces, me parece poco probable que en las elecciones que vienen haya la posibilidad de tener una discusión de calidad sobre políticas públicas. Y bueno, la sociedad civil tiene también muchas limitaciones de manifestarse, ¿no? O sea, claro, algo podemos opinar en los medios, algo, ¿no? Pero hay muy poca institucionalidad también ahí, ¿no? Entonces, no soy demasiado optimista de que haya una buena discusión de calidad en las elecciones que vienen, ¿no? Tu falta de optimismo sí da una pauta clara de dónde estamos exactamente. Estamos en un espacio que no está construido. Estamos en medio del Sí. vacío. Carlos, una reflexión final. Estamos a un año, es imposible no decirlo, al menos con un comentario de cierre, de las marchas de noviembre, el amor de Inti Bryan y todo lo que significó ese proceso. Eh, la discusión alrededor de las responsabilidades vinculadas a los sucesos de noviembre, ¿cuánto afecta la reconstitución de una eticidad policial
de cara a la ciudadanía, ¿la afecta? ¿Siente que ese es un ciclo que moralmente puede considerarse cerrado en la reconstitución de la policía o en la generación de un espacio de relación horizontal entre ella y la ciudadanía? A ver, para la policía hay varios hechos traumáticos ocurridos en los últimos años. Uno de ellos, sin duda ese, que lo retomo inmediatamente, el mal uso de los recursos de la pandemia fue otro tema muy traumático. A ver, voy a presentarte esos hechos de un ángulo diferente al que usualmente se presenta. La muerte de estos dos muchachos ocurrió en una de las manifestaciones en un cuadrado, digamos, relativamente pequeño, donde ocurrieron hechos que la policía nunca, que yo nunca había visto si quisiera la policía. Yo no entiendo qué pasó ahí. El uso de balines, todas esas cosas, no, eso no hay en el, ¿cómo se llaman las armerías de la policía? No hay, pues, no hay, como tú comunidad, no hay esas cosas, porque están prohibidas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Lo cierto es que murieron dos personas y eso exige responsabilidades, ¿no es cierto? Responsabilidades que no han sido aclaradas un año después y eso me parece lamentable. Pero sí quisiera decir, porque yo tengo que la policía sabe ser extremadamente profesional en el manejo del orden público, y yo lo he visto en el terreno, y algo pasó ahí que no llego a entender qué fue. No estoy disculpando a nadie, sino lo que quiero decir es la generalización ofendió mucho a la policía, a los que manejan orden público, que fue difícil también en esas manifestaciones, hay que decirlo, pero ocurrieron cosas que no debieron ocurrir de ninguna manera y que tienen que ser sancionadas y un año después no ha pasado nada, ¿no? Es doloroso para esas familias y es un problema muy grande que la policía no ha logrado absorber, digamos, como institución, ¿no? Bueno, Carlos, en realidad hemos abierto una agenda que creo, si me permites la licencia, tendremos que mantener. Va, Déjame regresar imagínate, contigo. Esto da para faltaba mucho. más. Esto da para mucho. Faltaba más, yo pensé que recién estábamos empezando la conversación y lamentablemente, como sabes que tengo una reunión posterior, pero cuando quieras, encantado de la vida. De hecho, Carlos, estamos comenzando esta conversación. Encantado. Ha sido con nosotros Carlos Basombrío, abriendo un tema, reflexiones sobre interior. Tenemos mucho todavía que revisar. Gracias, Carlos, por este rato. Un abrazo, César. Que te vaya muy bien.